En este tutorial les voy a mostrar cómo utilizar partículas en Cinema 4D. Primero lo que tenemos que generar es un emisor. El emisor lo vamos a encontrar en este icono, que es una especie de plano con unos puntitos blancos. Presionamos y mantenemos apretado y vamos a elegir emisor. Aparece esta especie de cuadrado en la pantalla. Si nosotros presionamos play, vamos a ver que salen unos puntitos, unas líneas. Esto es básicamente un emisor. Vamos a ver las propiedades del emisor. Vamos a expandir un poquito esto para acá. Yo voy a rotar este emisor para que quede apuntando hacia arriba. Lo podemos modificar desde acá, la posición de la rotación 90 grados. Y ahora vamos a enfocarnos en las propiedades de este emisor. Bueno, selecciono el emisor. En básico podemos cambiar el nombre del emisor, por ejemplo, partículas. Coordenadas, acá podemos modificar la posición, ¿no? La posición o la rotación también. Vamos a ponerlo en los valores por defecto, 0, 0, 0 en posición y rotación también en 0, 0, 0. Perdón, acá estaba en 90. Una cosa a tener en cuenta es que cada vez que vayan a modificar un parámetro del emisor, siempre conviene volver al cuadro inicial y calcular nuevamente la simulación de las partículas. Bueno, esto respecto a coordenadas. Después tenemos partícula. Acá vamos a encontrar varios parámetros. El primero es la tasa de creación. Tasa de creación, vamos a ver que tenemos dos opciones, en el editor y en el render. En el editor se refiere a lo que nosotros vemos acá como una previsualización, y en el render es cuando nosotros ejecutamos el render. Vamos a ver que podemos tener diferentes números de partículas, tanto en uno como en el otro. Esto es para no, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con menor cantidad de partículas en el editor, y cuando renderizamos tenemos una cantidad mucho mayor de partículas, para no estar sobrecargando la escena, para que no se nos ralentice mientras trabajamos en el editor. Podemos trabajar con menor cantidad acá, y cuando renderizamos ya se calculan muchas más partículas. Bueno, esto acá lo podemos poner en 100. Vamos a retroceder y acá vamos a ver que emite 100 partículas. Esto está referido a tasa de creación 100 partículas por segundo. A ver si lo podemos apreciar mejor. Vamos a ponerle 10. Yo ahora estoy trabajando en 30 cuadros por segundo, que es la configuración de mi proyecto. Para ver la configuración del proyecto pueden ir a edición, configuración de proyecto o control D. Acá vemos FPS, lo tengo establecido en 30. Entonces esta tasa de creación está referida a que se van a generar 10 partículas por segundo. O sea, en 30 frames voy a tener 10 partículas. Vamos a ponerlo en 100 para trabajar un poquito mejor. Ahí vemos 100 partículas por segundo. Después tenemos visibilidad. Visibilidad también está referido a trabajar un poco más liviano acá en el visor. En lugar de ver la totalidad de las 100 partículas, podemos visualizar una cantidad menor mediante este parámetro. Por ejemplo, podemos ver un 50% de lo que realmente está generando. A ver, para que se note mejor vamos a ponerle un 10%. Y ahora vemos que en lugar de ver las 100 partículas en el visor, estoy viendo solamente un 10%, o sea 10 partículas. 10 partículas por lo que sería por segundo. Esto es también para no sobrecargar la escena mientras estamos trabajando acá en el visor.
Como en este caso no voy a generar tantas partículas, voy a ponerlo al 100% para que se vean todas. Después tenemos comenzar la emisión y parar la emisión. Esto es bastante fácil de entender. Por ejemplo, acá vamos a arrancar las partículas en el cuadro 30. En vez de que arranquen las partículas en el cuadro 0, vamos a arrancar en el cuadro 30. Entonces, comenzar la emisión, vamos a poner 30. Y esto va a arrancar la generación de partículas en el cuadro 30. No hay más misterios que eso. Después parar la emisión, bastante similar. Por ejemplo, vamos a detenerlo en el cuadro 70. Entonces va a arrancar en el cuadro 30 y se va a detener en el cuadro 70. Vamos a detenerlo antes en el cuadro 60 para que se aprecie mejor. Vamos a presionar play, arranca en el cuadro 30, frena en el cuadro 60. Perfecto. Bueno, esto lo vamos a poner nuevamente en 0 y este en 90. Así emite partículas en todo este rango. ¿Qué más tenemos? Generación. Generación, esto se lo conoce también como seed. Lo pueden ver acá. Mostrar ayuda. Van a encontrar seed. Es un valor de 0 hasta 10.000. Este valor lo que hace es, me permite, por ejemplo, si yo quiero que dos generadores de partícula trabajen de forma distinta o igual. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a duplicar este sistema de partículas, presiono control y arrastro, y ahí hago un duplicado. Bueno, entonces digamos que tengo estos dos generadores de partículas. Si vemos, emiten partículas en forma exactamente igual. Si yo estoy haciendo una simulación física con estas partículas, no sé, de una especie de fluido, fuego, lo que sea, lo que serían el fuego no va a ser exactamente el mismo, no va a tener exactamente el mismo movimiento en uno de estos. No va a haber dos fuegos que sean exactamente iguales. Entonces esto lo voy a modificar mediante este valor de generación o seed. Podemos modificar, entonces ahora la generación de partículas va a ser diferente. Por ejemplo, podemos poner cualquier valor que nosotros queramos, de 0 hasta 10.000. O también, si queremos que sean exactamente iguales, podemos copiar el valor de uno y pegarlo en el otro. Esto es para esa propiedad nada más. Para determinar que dos generadores de partículas no sean exactamente iguales. Bueno, sigamos. Después tenemos duración. Vamos a, primero, antes de trabajar con la duración, vamos a modificar la cantidad de cuadros que tenemos acá. Vamos a ponerle 150. Expandimos la línea de tiempo y ahí tengo los 150 frames. Bueno, duración. Este parámetro de duración se refiere a la vida de las partículas. Esto se conoce como vida en otros programas de 3D, como en 3D Studio Max, se conoce como life. Esta vida está referida a cuántos frames va a permanecer viva la partícula en la simulación. Este valor es bastante alto para apreciarlo acá en pantalla. Vamos a disminuir este valor en 30. Entonces, la partícula que nace en el cuadro 1, esta, va a morir en el cuadro 31. Si la seguimos, a ver si podemos seguirla, va a morir en el cuadro 31, ahí murió. Esto se refiere a la cantidad de cuadros en los cuales vive la partícula. Vemos que desaparecen todas más o menos en el mismo nivel. Acá está frenando la emisión en el cuadro 90, vamos a ponerle 150. Ahí está. Entonces, si yo subo este valor de vida, las partículas van a durar 60 frames y van a llegar a una altura mayor, ¿no? Es bastante fácil de entender. Después,
tenemos variación, porcentaje, y vemos que tenemos esta misma variación en cada uno de estos parámetros. Esta variación, igual que en 3D Studio Max o parecido, esta variación es una variación del parámetro que tengo a la izquierda. Entonces, si tengo una duración de 60 frames y yo le pongo una variación del 50%, esto quiere decir que las partículas, algunas partículas van a vivir 30 y otras van a vivir 90. O sea, el rango de duración de vida de las partículas va a ser de 30 hasta 90. Esto es para que no sea tan uniforme y todas las partículas mueran en una misma altura, en un mismo nivel. Vamos a ver que algunas partículas desaparecen antes y otras llegan a una altura mayor. Este parámetro variación va a funcionar exactamente igual para cada uno de estos valores que tengamos acá. Por ahora lo voy a dejar en 0 para explicar el siguiente parámetro. Velocidad. Bueno, velocidad no hay mucho que decir. Es la velocidad con la cual van a salir las partículas del emisor. Si yo subo este valor, ahora está en 150, vamos a ponerlo en 500. Vamos a ver que las partículas salen mucho más rápido. Esto lo podemos ver, el parámetro de velocidad lo podemos ver también en la forma en que adoptan cada una de estas partículas. Vemos que es una línea como más larga, esto me está indicando que tienen mayor velocidad. O si no, le puedo reducir la velocidad a 10. Ahí vemos que apenas están levantando del emisor. Y esta vez se ven como puntitos en vez de líneas. También tenemos variación en la velocidad, para que no todas tengan exactamente la misma velocidad. Vamos a ponerle nuevamente 50%. Ahora hay algunas que tienen más velocidad que otras. Esto es para darle un poco más de realismo, para que no sea todo tan constante y parejo. Vamos a dejarlo con esta velocidad y con esta variación. Variación en la duración también, 30%. Después tenemos rotación. Para la rotación, lo que voy a hacer es, para que se pueda apreciar, vamos a modificar, vamos a poner esto en 0 nuevamente y este también. Para la rotación, lo que les decía es que si yo aplico rotación ahora, por ejemplo 30 grados, no vamos a ver absolutamente nada acá en el editor. Si yo tiro un render, tampoco voy a ver absolutamente nada. Para poder apreciar este parámetro, vamos a generar un box. Vamos a reducirlo de tamaño. Y lo que voy a hacer es que estas partículas, en lugar de ser partículas así como las estoy viendo ahora, bueno, acá no estoy enganchando exactamente el medio. Vamos a reducirlo. Acá tenemos el tamaño, si no podemos modificarlo desde acá. Vamos a ponerle 10, 10 y 10. Ahí está. Entonces, yo quiero que estas partículas, en lugar de ser estas partículas en sí mismas, vamos a reemplazarlas por cubos. Arrastro el cubo en el emisor de partículas y ahora, si me fijo en el render, voy a obtener estos cubos. Para poder visualizar los cubos acá en el visor, vamos a ir a básico. No, básico no. Acá en partícula, donde estábamos antes, y activamos mostrar objetos. Y acá veo los cubos en el editor, en esta ventana. Bueno, entonces estábamos con este parámetro de rotación. Ahora lo puse en 0. Vemos que todas las partículas, todos los cubos, salen sin ningún ángulo. Si yo voy modificando este valor, vamos a ver cómo van cambiando, cómo va cambiando la rotación en los cubos.
Nuevamente acá tengo variación. Esto va a variar la rotación en un determinado porcentaje. Vamos a ponerle un 20%. Eso es respecto a la rotación. Vamos a poner esto en 0 y este lo vamos a dejar en 0 también. Eso es respecto a la rotación. Si queremos sacar el cubo, hago clic sobre el cubo, hago clic sobre el cubo y lo muevo afuera. Y ahora tengo las partículas por defecto que vienen con el emisor. Este cubo ya no lo necesito, lo puedo borrar. Después tenemos escala final y variación. Bueno, esta escala final es el crecimiento que va a tener. Como ya borré el cubo, vamos a ver si puedo retrocederlo un poquito. Ahí está. Escala final lo que hace es las partículas van a nacer con un determinado tamaño y cuando mueren, cuando están por llegar al final de su vida, de su duración, van a tener otro tamaño. Con este valor de escala final es con el que modificamos el tamaño con el cual van a alcanzar las partículas el final de su vida. Vamos a ponerlo al doble y acá vemos que las partículas cuando llegan más arriba, cuando van alcanzando 60 frames, van a tener el doble del tamaño original. Para apreciarlo un poco mejor vamos a ponerle 3. Y acá vemos que las partículas que están más arriba tienen un tamaño 3 veces mayor al original. Es bastante simple. También tenemos variación acá. A ver si no utilizo más cubos. Tangencial, no utilizo más cubos. Entonces este cubo lo puedo eliminar. Bien, sigamos. Tangencial se refiere a la velocidad tangencial de las partículas. Si quieren obtener más ayuda sobre alguno de estos parámetros, se paran sobre el parámetro en sí, hacen clic derecho y tienen la opción de mostrar ayuda. Acá les explica para qué sirve cada uno de los parámetros. Mostrar objetos, bueno, esto lo vimos para los cubos. Renderizar instancias. Este parámetro es bastante interesante. Este parámetro, acá voy a necesitar los cubos nuevamente. Este parámetro, renderizar instancias, lo que hace es agilizar el proceso del render, puesto que lo que hace al activar este botón es que cada uno de estos cubos que se van generando, en lugar de ser nuevos cubos, se utiliza el cubo original, el mismo que teníamos antes, al principio. Esto agiliza bastante el proceso de cálculo, puesto que si desactivo este botón, lo que está haciendo ahora el programa es, para cada nueva partícula, está generando un nuevo cubo. Por eso traten de, siempre que vayan a hacer una simulación con objetos, traten de dejar este botón activo. De esta forma el proceso va a ser más rápido. Bueno, ahora sí. A ver, vamos a borrar este cubo, espero no necesitarlo más. ¿Qué más tenemos? Esto respecto a las opciones de partícula. Vamos a las opciones del emisor. Tenemos tamaño. Tenemos el tamaño. El tamaño lo que va a determinar es el área del emisor. Acá podemos modificarlo en 200 y 200 o 300 para que se vea mejor. Vemos que el área del emisor aumenta, por lo tanto también va a aumentar la cantidad de partículas que yo voy a estar generando. El área va a ocupar todo el tamaño del emisor, el área donde salen las partículas. Vamos a ponerle 200 acá. Reseteamos y volvemos a calcular.
Bueno, después tenemos tipo de emisor. Tenemos dos tipos de emisores, pirámide y cono. Lo único que se van a diferenciar uno del otro es en las opciones de ángulo que tenemos acá. Vemos que en pirámide tengo dos tipos de ángulo, horizontal y vertical, y en cono tengo uno solo. Vamos a arrancar con el ángulo horizontal para el cono. Este ángulo horizontal lo que va a estar indicando es el ángulo con el cual van a salir las partículas respecto del emisor. Por ejemplo, vamos a ponerle un ángulo de 60 grados. Vemos que salen disparadas con un determinado ángulo. Este ángulo, si nosotros lo vemos del otro lado, de costado, vemos que también se produce de este lado. Es un ángulo parejo para ambos lados. Y esto es en lo que se va a diferenciar respecto del otro tipo de emisor. Si elegimos el tipo pirámide, vamos a poner esto en 0 nuevamente. Si elegimos pirámide y modificamos el ángulo horizontal, por ejemplo en 60 grados, presionamos play y vamos a ver que las partículas salen con un ángulo de 60 grados. Es parecido al anterior, pero vamos a notar una pequeña diferencia. Si lo vemos de uno de los costados, por ejemplo de la vista derecha, no vemos absolutamente nada. Vemos que salen hacia arriba nada más. Ahora, si lo vemos de la vista frontal, vemos que las partículas están tomando el ángulo que les indiqué acá, que es de 60 grados. Y este ángulo vertical, entonces, va a estar afectando la vista de la derecha. Vamos a seleccionar el emisor de partículas y vamos a modificar este en 30 grados. Ahora, en la derecha está teniendo un ángulo de 30 grados. La emisión de partículas tiene un ángulo de 30 grados y en la vista frontal tengo un ángulo de 60 grados. Esto es respecto a ángulo horizontal y ángulo vertical. Y acá en la vista perspectiva obviamente vamos a ver la combinación de los dos. Y nada más con respecto al emisor. Tenemos estos parámetros nada más. Incluir, excluir. Esto es para trabajar con fuerzas. Las fuerzas las vamos a encontrar acá. Podemos utilizar estos modificadores, pero ahora no lo voy a explicar. Por ejemplo, bueno, vamos a aplicar uno. Si aplico la fuerza de viento y lo muevo, vamos a ver que la fuerza está afectando la generación de estas partículas. Bueno, como les decía, este botón incluir o excluir, excluir, lo que podemos hacer es que estas fuerzas afecten o no a un determinado generador de partículas. Vamos a detener esto. Para incluir una determinada fuerza, arrastro la fuerza sobre esta sección. Ahora le está incluyendo, por defecto está incluyendo a todo lo que nosotros generamos. Cualquier fuerza que generemos la va a incluir por defecto en este emisor. Pero también lo puedo excluir. Esta opción de excluir lo que va a hacer es, este viento no va a afectar para nada a las partículas. Vemos que salen como antes, hacia arriba. Si yo lo cambio a incluir, ahora está afectando la dirección en la cual salen las partículas. Bueno, vamos a borrar este viento de acá y también de acá. Ahora bien, nosotros tenemos las partículas, pero si nos fijamos en el render, vamos a ver que no aparece absolutamente nada. Para poder visualizar las partículas en el render,
Lo que tenemos que hacer es primero generar un entorno. Vamos a ir a este botón y elegimos entorno. Y ahora tenemos que generar materiales tanto para el entorno como para partículas. Vamos a ir a archivo. Acá en la sección de materiales tenemos archivo. Shader es un tipo de sombreado que se aplica sobre los objetos. El material forma parte de un shader. Bueno, vamos a ir a shader, vamos a elegir Pyrocluster. Pyrocluster es un plugin que ya viene en Cinema 4D para efectuar renders basados en volumen. O sea, estas partículas le va a asignar un volumen a cada una y la unión de todos estos volúmenes de cada partícula va a determinar el render final. Es un plugin bastante poderoso, pero también bastante pesado en términos de render. Vamos a aplicar este material a las partículas, al emisor de partículas. Si tiro un render no voy a ver absolutamente nada, puesto que aún me falta aplicarle el material al entorno. Para el Pyrocluster lo que voy a usar es Pyrocluster Volume Tracer. Este material se lo aplico al entorno y ahora voy a poder apreciar algo. Si tiro un render, esto va a tardar un poco, yo lo voy a dejar ejecutando el render y voy a volver enseguida. Bueno, acá podemos ver el resultado de uno de los renders, renderizando uno de los frames con este sistema de partículas y utilizando Pyrocluster para el shader. Bueno, acá en el material del Pyrocluster vamos a ver que por defecto viene este que es una especie de nube. Nosotros tenemos algunos presets para trabajar acá en configuración, abajo de todo. Vamos a expandir esto. Acá en configuración tenemos por defecto viene usuario, que es este tipo de nube. Tenemos algunos presets, por ejemplo de fuego. Acá me dice desea convertir los parámetros. Esto va a modificar cada uno de estos parámetros para que se adapte a este preset de fuego. Vamos a ponerle que sí. Tenemos una previsualización acá del material. Yo lo que voy a usar ahora es, vamos a ver que tenemos el material de fuego. Lo que voy a usar es, para que no tarde demasiado, voy a renderizar solamente una región. En vez de renderizar todo el cuadro, voy a renderizar solamente esta parte de acá, para que se vea este efecto de fuego. Y acá podemos ver el render utilizando el preset de fuego. Tenemos varios presets, tenemos volcán, nubes, vapor, bola de fuego. Vamos a darle vamos a probar el de bola de fuego con estas partículas. Esta vez vamos a tirar el render completo. Vamos a acercarnos un poco más. Siempre que trabajen con partículas en los cuales utilicen materiales basados en volumen, estos renders se van a tardar, pero el resultado siempre va a ser mejor que utilizando solamente materiales basados en canal alfa, utilizando el canal alfa para simular estos efectos. Pero como les digo, el tiempo de render va a ser bastante, sobre todo al utilizar el Pyrocluster, que es un plugin bastante poderoso en cuanto a simulaciones. Yo voy a pausar el video para que termine el render. Bueno, acá tenemos el render utilizando el preset bola de fuego. Vamos a modificar esto, el material. Acá pueden ir probando ustedes.
Vamos a elegir vapor, nubes, volcán, fuego, vapor. Voy a dejar renderizando este de vapor para que vean cómo queda. Aunque se puede apreciar acá ya a simple vista que es como una especie de nubes también. Bueno, yo no voy a renderizar todo, voy a dejar que termine estos dos buckets y lo voy a parar. Vemos que también este vapor es bastante pesado, el tema del render. En realidad cualquier render que vayan a tirar con Pyrocluster va a ser bastante pesado. Las partículas las podemos generar mediante el generador de partículas que les mostré anteriormente, o si no también pueden importar partículas de otros programas. Por ejemplo, el RealFlow es un programa plugin que me permite generar partículas, afectarlas de diferentes maneras y también me permite importarlas al Cinema 4D. Esas partículas que se importan del RealFlow también se pueden aplicarle este tipo de material, Pyrocluster, para generar diferentes efectos. Bueno, yo voy a parar esto. Para la animación, bueno, lo único que tienen que hacer es renderizar todos estos cuadros como si fuera una animación, y van a tener animación de fuego, volcán o el que sea. Estos parámetros también los pueden ir modificando para que queden acorde a lo que ustedes están haciendo. No tengan miedo de modifiquen todo lo que quieran. Vamos a ver. Podemos modificar la luminosidad para que esto quede un poco más oscuro. La densidad. Si no saben para qué sirve un parámetro, tienen clic derecho, mostrar ayuda, como les mostré anteriormente. Acá tienen una ayuda en inglés, pero bueno, les puede orientar para saber para qué se utiliza ese parámetro. Y bueno, esto fue básicamente una guía sobre cómo utilizar las partículas en Cinema 4D y cómo utilizar el Pyrocluster para poder renderizarlas. Espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial.